Bueno, estábamos esperando unos minutos a ver si así se pueden conectar las personas que querían ver el video hoy. Eh, bien. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase abierta de hoy les quería hablar un poquito de la tristeza y de la aceptación. La tristeza es una emoción que habitualmente evitamos. La tristeza es esa emoción que rechazamos, que tratamos de no tener, de no sentir. Y en realidad la tristeza es una emoción muy saludable que funciona como un remedio natural, ¿eh? Porque la tristeza es la emoción que nos ayuda a superar nuestras pérdidas, a poder acomodarnos en la vida a situaciones donde perdemos, donde sentimos que perdimos algo muy importante, algo que amamos, algo que valoramos mucho, sea una persona, sea una relación, sea una mascota, o a lo mejor perdemos un objeto que valoramos mucho o que valorábamos mucho y entramos en un estado de caos interno, entramos a veces en un estado de desorientación porque el golpe fue fuerte, fue duro, y entonces nos encontramos que nos duele mucho la pérdida, y la tristeza es ese remedio natural, ese modo que tiene el organismo de ayudar a sobrellevar ese momento difícil, ese momento duro, ese momento de dolor. El dolor en el ser humano, en el organismo humano, cumple una función muy importante porque nos ayuda a cuidarnos. El dolor sirve para cuidarnos. El dolor físico, el dolor cuando vos tenés una lastimadura en alguna parte del cuerpo, alguna herida, el dolor que produce esa herida te permite cuidarte, te permite no tocarte la herida, no tocarla con cosas que la puedan infectar, que puedan ser sucias, protegerla. El dolor te está avisando todo el tiempo, te está avisando que tenés esa zona vulnerable en tu cuerpo y que la tenés que cuidar. De la misma manera, el dolor de la tristeza, el dolor de la pérdida, nos está ayudando a cuidarnos, a ponernos, a darnos algunas atenciones y a tenernos en cuenta que estamos pasando por un momento difícil, por un momento doloroso. Y entonces la tristeza funciona como de la misma manera que el dolor en el cuerpo físico, la tristeza funciona como lo que nos avisa que tenemos una herida en lo que sería nuestra superficie psicológica, nuestra membrana psicológica, nuestra piel psicológica, que sería nuestro yo. Nuestro yo funciona como una membrana, como una piel, y cuando perdemos algo es una herida en ese lugar, en nuestro yo, en nuestro lugar de nuestra membrana psicológica, y entonces esa herida hay que protegerla, hay que cuidarla, y la tristeza nos ayuda, es como el cicatrizante para la herida que tenemos en nuestra psicología, en nuestra membrana psicológica. A veces nos pasa que nos enojamos cuando perdemos algo. Es bastante común que nos enojemos cuando perdemos algo o a alguien, pero al poco tiempo
ese enojo, esa ira, va a tener que dar lugar a la tristeza. Y cuando venga la tristeza es cuando va a empezar el sistema, se va a empezar a desarrollar el modo en el cual el organismo se puede recuperar de esa pérdida. Como la tristeza, en primer lugar, nos va a proteger de la desorganización interna. Si nosotros podemos aceptar la tristeza nos ayuda a sobrellevar ese momento donde el shock de la pérdida, donde el golpe de la pérdida nos generó por un exceso a lo mejor de adrenalina, de cortisol, que son estos neurotransmisores que por ahí inundan nuestros sentidos y nos hacen perdernos en la orientación temporoespacial, o sea, no sabemos muy bien dónde estamos, de repente no sabemos muy bien qué día es, y entonces, porque el shock, el golpe de la pérdida fue muy fuerte, perdimos a un ser querido o perdimos una relación que era muy importante o perdimos algún objeto que amábamos y de repente quedamos aturdidos, quedamos como desorganizados, como en un caos. El caos ese lo podemos sobrellevar y nos podemos reorganizar gracias a la tristeza. Si pasamos a la tristeza, si aceptamos la tristeza nos permite reorganizarnos de manera interna, de manera psicológica y recuperar los parámetros externos de tiempo y de espacio. Entonces, de ahí es que queda muy claro que la tristeza cumple una función de autorreparación. Es como, bueno, esto es porque entendemos que el organismo humano tiene los recursos para autocurarse, para autorrepararse, tanto en lo físico como también en lo psicológico. Y en lo psicológico, nuestros modos de repararnos tienen que ver con las emociones. Nuestro sistema emocional funciona como un modo de respuesta a los estímulos externos que nos permiten acomodarnos con esos estímulos. La tristeza nos permite acomodarnos, nos permite adaptarnos a situaciones de pérdida. Si nosotros rechazamos la tristeza, si nosotros, por lo que sea, porque viene la gente y te dice no estés triste, no te pongas triste, ¿cómo te vas a poner triste? No llores. Si hacemos caso a ese tipo de consejos, o si de repente nosotros creemos que no deberíamos estar tristes porque si nos ponemos tristes los demás se van a preocupar o por lo que sea, entonces lo que puede pasar es que nos deprimamos. O sea, rechazar la emoción es el peor camino que podemos elegir. La emoción hay que aceptarla. ¿Por qué hay que aceptarla? Bueno, porque nuestro sistema emocional saludable es fluido, y si nosotros aceptamos una emoción, esa emoción se va a ir transformando en otra emoción. Y si la rechazamos, esa emoción, en lugar de transformarse en otra emoción, se va a quedar como estancada. Y lo que queda estancado, la energía estancada en nuestro organismo, es lo que después llamamos enfermedad. Las enfermedades siempre surgen a partir de energía estancada en el organismo, ya sea energía emocional o energía de otro tipo. En general, la energía tiene un carácter emocional en nuestro cuerpo porque las emociones son las que nos permiten acceder al sistema de energía, al sistema de energía del organismo físico. O sea, las emociones nos permiten acceder a que el hígado vuelque glucosa en la sangre y de esa manera nuestros músculos tengan glucosa para accionar en la vida, para que podamos hacer algo motriz, y esa es la función de las emociones. La tristeza también necesita que nosotros le permitamos, que la aceptemos, le permitamos transcurrir para poder elaborar la situación de pérdida, y si la permitimos, la emoción fluye naturalmente
y se transforma en otra emoción. Si nosotros le impedimos el fluir, si nosotros le interrumpimos el fluir, es lo mismo que pasaría en un arroyo. Nosotros vemos el agua que corre en un arroyo, que se va golpeando a lo mejor con las piedras, y de esa manera se oxigena, y el agua oxigenada, el agua que tiene mucho oxígeno, no permite la proliferación de bacterias o de parásitos. Pero si nosotros le interrumpimos el fluir al arroyo y se transforma en agua estancada, el agua estancada pierde el oxígeno, y el oxígeno que se va permite que proliferen las bacterias, que proliferen los parásitos, y entonces decimos, este agua está podrida. Asimilable es, por eso pongo este ejemplo, es lo que le pasa a la emoción. Es como si la emoción se pudriera, se echa a perder si nosotros le impedimos el transcurso normal de la emoción. Si no, la emoción se va a transformar en otra emoción. Bien, uno de los problemas que trae impedir a la tristeza transcurrir y ayudarnos a superar la pérdida, cuando rechazamos la tristeza, uno de los problemas que puede traer es la depresión. La depresión está muy emparentada con el sentimiento de culpa. La depresión, que es un estado patológico en contra de que la tristeza es un estado saludable, la tristeza es una emoción saludable, y la depresión es un sentimiento patológico, un estado patológico del organismo, que surge a partir de la culpa. ¿Y por qué nos sentimos culpables? Bueno, porque a veces cuando no aceptamos la pérdida, cuando no aceptamos la situación de pérdida, aquello que queríamos, que amamos, ya no está, y que este amor va a estar sangrando un tiempo. Cuando no hacemos eso, empezamos a buscar las causas de por qué perdimos lo que perdimos, y nos encontramos con que a veces nos echamos la culpa, nos culpabilizamos a nosotros mismos de que esa relación se terminó, o de que perdí tal cosa porque yo no hice esto, no hice lo otro, o no lo cuidé, o cuando nos pasaron tales cosas, yo no fui suficientemente esto, no fui suficientemente aquello. Entonces entramos en el autorreproche, entramos en culpabilizarnos. Y la depresión paraliza la voluntad, la depresión genera una disminución de la energía, la depresión nos quita la voluntad, nos quita la fuerza para salir adelante, para levantarnos a la mañana. La depresión tiene esas características de paralizarnos. La depresión lentifica la acción y la paraliza la reacción del sujeto. Y eso ocurre fundamentalmente porque al estar peleándose con uno mismo, al estar atacándose y diciéndose que está haciendo las cosas mal, y que hizo las cosas mal, y que esto es culpa mía por esto y por lo otro, estamos dividiendo nuestra energía. Una parte de nuestra energía se pelea con otra parte de nuestra energía. Al ser la energía del mismo sujeto la que está en lucha contra sí mismo, genera una especie de neutralización de la energía. El sujeto deja de tener fuerzas para emplearlo en otro tipo de acciones, porque está en lucha consigo mismo. Esa lucha consigo mismo es lo que hace que la persona que está padeciendo una depresión no tenga fuerzas, no tenga energía, no tenga voluntad para hacer su vida, para encarar las cosas más sencillas de la vida, como levantarse de la cama. No se puede levantar de la cama, o si se puede levantar de la cama no puede salir, no puede ir a trabajar. Entonces nos encontramos con la depresión. La depresión, entonces, sería una de las consecuencias nefastas de rechazar la tristeza. Si nosotros aceptamos la tristeza, no nos vamos a encontrar deprimidos. O sea, bueno, sería la consecuencia de rechazar la tristeza y de culpabilizarse. Las dos tienen que
juntarse los dos requisitos para que se desarrolle una depresión. Pero bueno, yo les quería contar la diferencia entre la tristeza y la depresión. ¿Por qué les quería contar esta diferencia? Bueno, simplemente porque mucha gente confunde la tristeza con la depresión y confunde la tristeza y dice estoy bajoneado y ya siente que podría estar deprimido y por escapar de la depresión, por el miedo que le da estar deprimido, rechaza la tristeza. Entonces, por eso les quería contar la diferencia. Es muy distinto estar triste que estar deprimido, porque la tristeza es saludable y la depresión no es saludable, es patológica. Entonces, de ahí es que yo les quería hacer esta distinción y decirle cómo evitamos la depresión. La depresión la evitamos justamente aceptando la tristeza, aceptando el proceso que llamamos duelo, el proceso de duelo, para ir tolerando la ausencia de eso que amábamos. Eso que amamos y que ya no lo tenemos más, lleva a un proceso de duelo. El proceso de duelo está fundado sobre la tristeza. El proceso de duelo necesita de que podamos tolerar la tristeza, aceptarla y sobrellevarla, porque de esa manera vamos a ir aceptando, o sea, en la medida en que nosotros toleramos la tristeza, vamos a encontrarnos con que esa tristeza, ese dolor que tenemos a nivel emocional, se transforma en tranquilidad. O sea, la tristeza probablemente se vaya transformando en una serenidad, primero una tristeza aguda, dolorosa, sufriente, que nos lleva al llanto, y después vamos a pasar probablemente a una tristeza serena, tranquila. Sigue siendo tristeza, pero ya no es desesperación, ya no nos lleva al llanto, simplemente estamos tristes, es un estado de ánimo. Y entonces ahí cuando entramos en la tranquilidad, en el estado de ánimo, es cuando empieza ya a cicatrizar nuestra herida, empieza a sanar. Y esto, a medida que va sanando, nos va a ir llevando a otro estado emocional. Ese otro estado emocional al que nos va a llevar es la paz, el sentimiento de paz. O sea, vamos a pasar de la desesperación, del golpe, del shock, de la desorganización interna, vamos a pasar a la tristeza. La tristeza nos va a permitir serenarnos, vamos a pasar luego a la serena tristeza o a la tristeza serena, y de ahí vamos a pasar, probablemente si seguimos el curso saludable de la sanación de nuestra herida psicológica, vamos a pasar a la paz. Pero todavía, después de la paz, todavía hay un paso más que podemos dar, una vuelta más de rosca que le podemos dar a nuestra emoción para resolver la situación de la pérdida, para sentir que nuestra herida cicatriza totalmente. Y esa vuelta de rosca, ese nuevo giro que le podemos dar a la tristeza, gracias a la tristeza, es el agradecimiento. Cuando nosotros de la tristeza logramos pasar al agradecimiento es cuando la herida ya está totalmente cicatrizada. ¿Y el agradecimiento de qué? El agradecimiento de todo lo que obtuve de eso que perdí, de todo el tiempo que eso que perdí estaba conmigo, con esa persona que perdí, pasó conmigo, todas las cosas lindas que pasamos juntos, todo lo que me dio, todo lo que aprendí de esa persona, o en el caso de que sea un objeto, todo lo que ese objeto me rindió. Hoy amamos a nuestro celular, por ejemplo. Sí, amamos cosas muy raras, por ejemplo un celular. Entonces perdemos el celular o nos lo robaron, y ese celular que yo amaba y que me servía y que tenía todas esas posibilidades y qué sé yo, aunque la pérdida no es comparable a la pérdida al dolor que vamos a sentir si perdemos un ser querido, pero también tenemos que hacer un proceso de duelo. Cuando yo me conecto con
lo que disfruté de ese celular o lo que disfruté de esa persona o de esa mascota que se perdió o que se falleció o lo que sea, si me conecto con todo lo bueno que obtuve, todo lo que me acompañó, todo lo que esa mascota me brindó, todos los momentos de alegría, ahí entro en el estado de agradecimiento. El estado de agradecimiento es el estado que sella y que permite sanar totalmente la herida que me produjo la pérdida, que me llevó a la tristeza. Bien, más o menos esto es lo que yo les quería contar, el proceso de la tristeza, la diferencia con la depresión y el tema del duelo. Así que si quieren hacer alguna pregunta, estoy disponible todavía unos minutos para que ustedes puedan hacerlo, que me escriban alguna pregunta. Por las dudas me voy a poner los lentes para poder leer. Y a ver. Acá Claudia me pregunta cuánto tiempo una persona puede quedarse en la tristeza. El tiempo, buena pregunta, Claudia. Mirá, el tiempo no es el tiempo que nosotros medimos con el reloj, ¿no es cierto? El tiempo es el tiempo que cada uno necesite. Lo que yo te diría es, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo puedo diferenciar? Una persona que está en un proceso de tristeza saludable que lo va a llevar a la elaboración de esa pérdida, de cuando esa tristeza dejó de ser saludable y empieza a transformarse en otra cosa. Yo me acuerdo de que Pichon Rivière, ese psiquiatra que nos enseñó tantas cosas, hablaba de que no había que enamorarse de la tristeza, que decía, la tristeza a veces es fascinante y nos lleva a ser tomados por la tristeza y se transforma en un estado de ánimo habitual. Y él decía que eso lo podíamos resolver a través del arte, como que era lo que se llamaba melancolía, como un estado de ánimo que estaba por abajo. Bien, eso lo llamaríamos un estado de ánimo, un tono anímico que ya no es saludable. No estamos hablando de la tristeza saludable, estamos hablando de una tristeza que se estancó y que está como un estado permanente del sujeto, un estado de ánimo permanente del sujeto. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de esto no está bien y tenemos que trabajar con eso para que se pueda modificar, porque hay un estancamiento, porque la salud está relacionada con el poder cambiar de emociones. Cuando hoy hay una sola emoción rigidizada, que está como congelada permanentemente, entonces ahí ya no estamos hablando de salud, estamos hablando de falta de salud, y es necesario trabajar para que nuevamente las emociones se vayan intercambiando una y transformando una en otra. Entonces, cuando vos, Claudia, me preguntás cuánto tiempo, si bien yo no te puedo decir un tiempo, pero sí te puedo decir, bueno, qué cosas van a hacer que yo pueda entender que el estado de ánimo tristeza o la emoción tristeza no está siendo saludable y no está sirviendo para la elaboración de la pérdida. Y yo te diría que que eso lo podemos distinguir. Primero, por supuesto, si la tristeza nos dura más de un mes, entonces estamos hablando de una tristeza que ya empieza a ser sospechosa. Pero bueno, nosotros decimos, bueno, los duelos pueden durar un año. Sí, los duelos pueden durar un año, pero en ese año, en cada día de ese año, vamos viendo que la tristeza cede espacio. O sea, hay momentos en el día en que estás triste y momentos en que no estás triste. Te pones triste cuando te acordás de lo que perdiste, pero después podés conectarte con otras emociones, aunque no sea todo lo contrario, aunque no sea la alegría ni la felicidad, pero
pero te podés conectar con otro tipo de emociones, te podés conectar con el cariño, te podés conectar con la ira en otras circunstancias, te podés conectar con otro tipo de emociones. Si no te podés conectar con ninguna otra emoción que con la tristeza y pasa un tiempo así como un mes, 2 meses de tu duelo, suponete, bueno, vamos a hablar de un duelo importante, falleció un ser querido, entonces estás en un duelo importante y pasa un mes y no te podés conectar con nada, en ningún momento del día te podés conectar con otra emoción, empezamos a pensar que tu duelo está estancado, se está estancando, como yo decía, el agua del arroyo. Lo que nos va a dar la pauta de que esa tristeza no está saludable es que no haya un cambio de emociones durante el transcurso del día. O sea, puede ser que en un momento estemos muy tristes, pero que en otro momento estemos tranquilos o que en otro momento estemos de otra manera. El cambio simplemente puede ser de la tristeza a la tranquilidad. Pero si nosotros llevamos un mes, 2 meses, 3 meses de la pérdida y estamos tan desesperados como el primer día, bueno, entonces esa tristeza ya no es saludable. No sé si esto contesta un poco lo que vos me preguntabas, Claudia, de cuánto tiempo una persona puede quedarse en la tristeza. Puede quedarse muchísimo tiempo, pero no de una manera, a ver, Claudia, me decís, que no se instale, claro, que transcurra, o sea, que transcurra a otras emociones en el mismo día, o de un día para el otro. O sea, un día te levantás triste y otro día te levantás tranquilo nomás. O sea, no estás súper feliz, pero estás tranquilo. Entonces, eso es lo que daría la pauta de que es una tristeza saludable y que va a ir cediendo con el tiempo, porque, viste, habitualmente decimos lo que necesitamos es tiempo. Lo que esta persona necesita después de una gran pérdida, del shock de la pérdida, es tiempo, sí, pero no es tiempo por el tiempo mismo, es tiempo de ir haciendo otras experiencias y otras conexiones emocionales y sintiendo otras emociones. O sea, es tiempo de elaboración. La elaboración consiste en eso, en que nosotros podamos pasar a otras emociones. Creo que ahí está más o menos redondeada la idea. Cualquier duda que no esté así clarito para vos, me lo preguntás de nuevo. Bueno, les quería contar a las personas que no son psicólogos que nosotros estamos dando un curso de online, de herramientas y recursos gestálticos que está abierto para todas las personas que quieran hacerlo. Y también para las personas que son psicólogas y que quieran completar su formación con la psicología gestáltica, estamos dando el curso online de formaciones de psicología gestáltica. Y aparte les quiero contar que este video de hoy, de la charla de hoy, como los de otras charlas abiertas que he hecho por Facebook y también algunos otros videos que he subido, están en el canal Sanación Psicológica Hoy, que es un canal que he abierto yo, para poder subir los videos a Facebook y que ustedes los tengan siempre a mano y disponibles para escucharlos cuando quieran. Entonces, con esto les estoy diciendo que ustedes pueden acceder a ese canal en YouTube y que también le pueden comentar a otras personas que crean que les viene bien escuchar este tipo de charlas abiertas de psicología, porque estoy tratando de que sea una psicología cotidiana que les sirva a todo el mundo, que les sirva para vivir mejor y tal vez haya mucha gente que le interese que les sirva este material. Así que les digo, está en el canal Sanación Psicológica Hoy. Bueno, a ver si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, me alegro que te guste, Romina. ¿Hay depresiones que no sean causadas por nuestras emociones? Sí, por supuesto. Las depresiones pueden tener muchas causas. En realidad,
la depresión no es causada por nuestra emoción. La depresión es causada por no haber podido tolerar una pérdida, por no haber podido elaborar una pérdida o por haberse autoacusado de cualquier otra cosa. O sea, la depresión, el origen patogenético de la depresión, el origen, si ustedes quieren decir, bueno, ¿por qué nos deprimimos? Nos deprimimos porque usamos nuestra energía para culpabilizarnos, para acusarnos y para maltratarnos a nosotros mismos. La depresión sería un fenómeno no saludable donde la persona se está autoatacando. Como se ataca a sí mismo con su propia energía, esto desarma la posibilidad de usar la energía para otros fines. Entonces la está usando simplemente para atacarse. Es como si se infligiera alguna herida directamente clavándose un cuchillo en el brazo o algo por el estilo. Es lo mismo. Nosotros en psicología gestáltica le llamamos retroflexión. O sea, el impulso dirigido hacia afuera está dirigido hacia adentro. O sea, el sujeto se ataca a sí mismo y se produce entonces una herida psicológica. Y eso es la depresión. La depresión es el resultado del autoataque. Los motivos por los cuales nos autoatacamos, eso varía. Hay muchos motivos por los cuales nos podemos estar autoatacando. ¿Por qué nos estamos autorreprochando, autoculpabilizando? Son miles de motivos. Entonces, las causas no son las emociones. Las causas son el autoatacarse, el autoataque. Lo que yo dije es que si no podemos entristecernos por una pérdida, podríamos entrar a autoatacarnos, a autorreprocharnos. Eso es lo que dije, pero es una de las posibilidades que pueden desatar un estado depresivo. Más o menos creo que con eso te aclaro la duda. A ver. Bien. Muchas gracias por contestar, Romina, por mí. Sí, el canal se llama Sanación Psicológica Hoy. Gracias, Claudia, también por contestarlo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, fantástico, me alegro. Si no hay más preguntas, vamos a terminar por hoy nuestra conexión, nuestro video en vivo, y les agradezco mucho que hayan estado, que hayan escuchado y que me hayan hecho preguntas, porque eso lo hace mucho más dinámico y más agradable para que desarrollemos los aspectos que no quedan claros. Les agradezco y hasta la próxima. Hasta la próxima charla en vivo que daremos acá por Facebook.